En 2016, el Leicester City ganó la Premier League y no fue un título normal, fue probablemente la mayor sorpresa en la historia del fútbol moderno. Un equipo que al inicio de la temporada tenía probabilidades de 5.000 a 1 terminó siendo campeón de Inglaterra. Hasta ahí todos conocen la historia. Lo que no muchos tienen claro es lo que pasó después, porque menos de 10 años más tarde, ese mismo club está peleando por no descender a la tercera división del fútbol inglés. Sí, tercera división. ¿Cómo pasó esto? Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. Y el ascenso del Leicester no empieza en mayo de 2016. Empieza un año antes, en la última jornada de la temporada 2014 a 2015, cuando el club estaba prácticamente muerto. Estaban en zona de descenso, con 9 partidos por jugar, sin esperanza real. Y entonces ocurrió algo inexplicable. Ganaron 7 de esos 9 últimos partidos. Se salvaron por los pelos, terminaron decimocuartos, y todo el mundo pensó que había sido un accidente afortunado, que el año siguiente bajarían, sin duda. Pero entonces llega Claudio Ranieri, un entrenador italiano veterano, con fama de rompedor de platos, que había sido despedido de Grecia después de perder contra las Islas Feroe. Nadie lo quería, nadie lo tomaba en serio. La prensa inglesa lo demolió desde el primer día. Y Ranieri llegó al vestuario, miró a un grupo de jugadores olvidados por el mundo del fútbol y les dijo algo simple: confíen en el proceso, trabajen, disfruten. El sistema era brutalmente pragmático, 4-4-2 puro, sin florituras, defensa compacta, líneas cortas, presión media. En cuanto recuperaban el balón, velocidad pura hacia adelante. Jamie Vardy, que había jugado en la sexta división inglesa apenas 5 años antes y vendía envases médicos de noche para pagar sus gastos, explotó marcando en 11 partidos consecutivos, rompiendo el récord histórico de la Premier League. Riyad Mahrez, comprado por menos de $500,000, era imparable. 17 goles, 11 asistencias. Fue elegido el mejor jugador del año en Inglaterra. Y luego estaba N'Golo Kanté, un francés menudo, casi invisible que nadie conocía, que recuperaba balones con una frecuencia absurda, que hacía el trabajo sucio que nadie veía, pero que lo cambiaba todo. Los números finales de aquella temporada son para enmarcarlos: 81 puntos, 23 victorias, 3 derrotas en toda la temporada. Terminaron 10 puntos por encima del Arsenal, por un grupo de hombres que no tenían nada que perder y todo que ganar. El mundo del fútbol se quedó sin palabras. La temporada siguiente, el Leicester jugó en la Champions League por primera vez en su historia y lo hizo de manera extraordinaria. Pasaron la fase de grupos como líderes. En octavos de final eliminaron al Sevilla con una remontada épica. Habían perdido la ida en España y en casa ganaron 2-0 con el King Power Stadium rugiendo como nunca. En cuartos los eliminó el Atlético de Madrid. Fue un golpe duro, pero el camino había sido glorioso. El club generó más de 50 millones de libras solo en premios europeos. Sin embargo, en la Premier League algo había cambiado radicalmente. El Leicester terminó octavo ese año, con 44 puntos. El equipo que el año anterior había sido una máquina imparable se había convertido en algo lento, predecible. ¿Por qué? Hay varias razones. Los rivales aprendieron. El 4-4-2 contragolpeador de Ranieri había funcionado porque nadie esperaba eso de un equipo recién salvado del descenso. Un año después, cada entrenador de la Premier tenía video y análisis de cada movimiento del Leicester. Los espacios que Vardy explotaba ya no existían. Segunda, la fatiga. Jugar Champions y Premier al mismo tiempo, con una plantilla que no tenía profundidad real para ese nivel, fue devastador físicamente. Y tercera, la más importante, el vestuario se estaba rompiendo. Reportes internos filtraron que varios jugadores estaban desconectados de Ranieri. El ambiente de unidad que había hecho posible el milagro se había evaporado. Y cuando llegó febrero de 2017, la directiva tomó la decisión más polémica de la historia reciente del club. Despidieron a Claudio Ranieri, al hombre que les había dado el título más improbable del fútbol moderno. Lo despidieron con un comunicado frío, casi burocrático. Gary Lineker, leyenda del club, tuiteó que era imperdonable. Los aficionados estaban divididos, confusos, heridos. Craig Shakespeare tomó el equipo de manera interina y lo salvó del descenso. Pero el daño emocional ya estaba hecho. El cuento de hadas había terminado. Lo que vino después fue una hemorragia que el club nunca supo parar, con la salida de N'Golo Kanté al Chelsea por 35 millones de libras. Se fue el corazón del equipo. Era un sistema completo encarnado en una sola persona. Mahrez resistió hasta 2018, pero terminó por irse al Manchester City por 67 millones de libras, récord del club en ese momento, y con él se fue la creatividad, la magia.
Drinkwater también al Chelsea. Slimani, comprado por 30 millones, marcó 13 goles en 46 partidos. Musa, 16 millones, 6 goles irregulares. Ningún fichaje funcionó. ¿Por qué? Porque estaban intentando reemplazar jugadores que habían funcionado dentro de un sistema muy específico con jugadores genéricos que costaban mucho dinero pero que no encajaban en ninguna identidad clara. La directiva veía los ingresos de las ventas y pensaba que con ese dinero podían construir algo nuevo. No entendían que lo que habían perdido no tenía precio de mercado. La identidad del Leicester había muerto y entonces empezó el carrusel de entrenadores que llegaría a ser una de las historias más tristes del fútbol inglés. En 10 años, el Leicester ha tenido 14 entrenadores diferentes. 14. Un número que habla solo. En 2019 llegó Brendan Rodgers desde el Celtic, con buena reputación, y durante un tiempo funcionó. En la temporada 2019 a 2020, el Leicester terminó quinto. Eran el equipo más emocionante de Inglaterra fuera del top 4. Tenían a Jamie Vardy de nuevo inspirado, a James Maddison emergiendo como uno de los mejores mediapuntas del país, a Kaglar Soyuncu como revelación defensiva. Y en 2021, Rodgers consiguió algo que el club no había logrado nunca, la FA Cup, una final contra el Chelsea ganada con gol de Tielemans. Pero debajo de esa superficie brillante, el barco hacía agua, los gastos se habían disparado. La directiva, liderada por la familia tailandesa King Power, tras la trágica muerte de Vichai Srivadhanaprabha, siguió invirtiendo sin una estrategia coherente. Wesley Fofana comprado por 35 millones. Harry Maguire vendido por 80 millones al United, pero gastado de vuelta en jugadores que no alcanzaron ese nivel. Las pérdidas acumuladas en 3 temporadas superaron los 215 millones de libras. No era un proyecto sostenible. La temporada 2022 a 2023 fue el colapso definitivo. Rodgers despedido en abril, con el equipo en zona de descenso. Dean Smith llegó como salvavidas, pero era demasiado tarde. El Leicester terminó 18º, 34 puntos, 9 victorias en toda la temporada, bajando a la Championship. El mismo club que 7 años antes había ganado la Premier League con 81 puntos. Para ellos era simplemente devastador, pero entonces llegó Enzo Maresca, un entrenador joven formado en la escuela de Pep Guardiola, con ideas de posesión y presión alta. Y en la Championship, con más tiempo de trabajo semanal y rivales de menor nivel, el sistema funcionó de manera brillante. El Leicester ganó el ascenso a la Premier League con una temporada buena. Volvían al paraíso. Pero la Premier League de 2024 a 2025 fue otro choque contra la realidad. Steve Cooper tomó el equipo, fue despedido en noviembre, llegó Ruud van Nistelrooy y ninguno pudo salvar al Leicester del descenso nuevamente. Martí Cifuentes y Andy King tomaron el mandado pero fueron despedidos por su irregularidad, dejando actualmente en el mando a Gary Rowett. Y mientras tanto, llegó la bomba que nadie quería escuchar, pero que todos esperaban. Las reglas de Profit y Sustainability de la EFL dictaminaron que Leicester había excedido los límites permitidos de pérdidas. La apelación del club fue rechazada. 6 puntos de penalización, efectivos para la temporada 2025 a 2026. Así, hoy 21 de abril de 2026, que es la fecha en que se está grabando este video, el Leicester City se encuentra en posición 23, con 41 puntos a 8 del salvamento, con 3 jornadas por jugar, con una plantilla diezmada y una afición que mira cada partido con el estómago encogido. Están al borde de caer a la League One, la tercera división, el mismo club que hace una década era campeón de Europa. Entonces, ¿cómo pasó esto? La respuesta honesta es que el Leicester nunca construyó sobre el milagro. Lo gozaron, lo vendieron, lo desmontaron pieza por pieza. Kanté valía más como sistema que como precio de mercado, pero lo vendieron. Mahrez valía más como identidad que como cheque, pero lo vendieron. Ranieri valía más como símbolo que como cualquier sucesor, pero lo despidieron. En lugar de construir pacientemente una identidad nueva, intentaron comprar grandeza. Gastaron más de lo que tenían. Perdieron más de 200 millones en 3 años. Y cuando los números llegaron a cobrar, no había fondo de reserva, no había plan B, no había estructura que aguantara el golpe. La muerte de Vichai en 2018 fue importante en esta caída. Él era el alma del proyecto, el vínculo emocional entre la propiedad y el club. Sin esa figura, la dirección se volvió más corporativa, más errática, menos conectada con la identidad de lo que el Leicester había representado. Y el carrusel de entrenadores es la consecuencia, no la causa. Cuando un club no tiene identidad ni dirección clara, ningún entrenador puede funcionar. No fallaron todos individualmente, falló el sistema que los rodeaba.
La historia del Leicester City no es solo la de un club que ganó y luego cayó. Es la historia de cómo el fútbol moderno puede destruir lo que construye si no se tiene cuidado. El título sigue ahí, grabado en la historia para siempre. Nadie puede quitarle eso al Leicester. Pero los trofeos no pagan deudas. Y la gloria del pasado no gana partidos en Championship. Si te gustó este video, ayúdame dándole like para que pueda llegar a más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el Leicester puede volver a la Premier pronto?